Buenos días, jóvenes. Nos volvemos a encontrar nuevamente en nuestra clase de Historia del Perú. Vamos a hablar acerca de las rebeliones indígenas. Fíjate muy bien, observa bien las imágenes que estás apreciando. ¿Qué observamos ahí? A ver, ¿qué observas ahí? Piensa muy bien qué estás observando. ¿A qué sector social pertenece este personaje que tú observas, el personaje principal? ¿Qué acciones representan en las imágenes? ¿Qué es lo que tú puedes apreciar en esas imágenes? Y sobre todo, ¿cuál crees tú que es la razón de su rebeldía? Cada una de estas preguntas que te acabo de hacer lo vamos a resolver en el transcurso de nuestro tema de las rebeliones indígenas. Para eso tienes que estar muy atento y responder cada una de estas preguntas, que luego, cuando nos volvamos a encontrar en la tarde, te voy a preguntar cada una de ellas, que tienes que estar atento. Entonces, como indiqué, vamos a hablar acerca de las rebeliones indígenas. Un poquito vamos a retroceder a lo que hemos trabajado en nuestros temas anteriores en historia del Perú. Recuerda que a más de 200 años de la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca, información que tú ya sabes, eso se dio a mediados del siglo XVIII. La nobleza indígena encontró las condiciones y circunstancias que impulsaron a la búsqueda de mejores condiciones sociales y, sobre todo, romper con un sistema basado en la opresión y la explotación. Es así, a través de un recurso reformista, buscaron incorporar a otros sectores, a otras castas, como los criollos, quienes también estaban afectados por las medidas radicales de los Borbones, porque los criollos todavía se van a ver afectados con el gobierno o la dinastía de la Casa Borbón. En estas circunstancias, la nobleza indígena peruana, a mediados del siglo XVIII, abanderó lo que sería el primer grito libertario en América. Y es ese grito de libertad el que vamos a estudiar hoy día. Así que presta atención y continuemos con la clase. Los movimientos americanos contra el absolutismo en el siglo XVIII. Como vimos en el capítulo anterior, la llegada al trono español de los Borbones y sobre todo la aplicación de las llamadas reformas se relacionó con la gran crisis económico-política de España, la difusión de ideas ilustradas, que en este caso consistieron en estar en contra de los sistemas absolutistas, y también la revolución industrial. La corona española, en respuesta, lanzó un paquete de medidas inspiradas en el llamado despotismo ilustrado, las mismas que tuvieron como objetivo optimizar sus ganancias coloniales, fortalecer el poder y centralizar el gobierno español, disminuir el poder político de la aristocracia criolla y, sobre todo, recuperar la posición hegemónica de España. Sin lugar a dudas, los sectores más perjudicados con estas medidas fueron los indígenas y los españoles americanos, que tú ya sabes quiénes eran, los criollos. La evidencia, en este caso, la evidente presión tributaria y el despojo de beneficios comerciales y políticos que se desprenden de estas medidas sirvieron de caldo de cultivo para las diferentes rebeliones que se van a dar en el interior del Perú. En este caso del virreinato, ¿no? Todavía no era un país, no era un virreinato todavía, el virreinato del Perú. En el siglo XVIII se caracterizó precisamente por un sinnúmero de rebeliones lideradas en su mayoría por nobles y algunas rebeliones también dirigidas por indígenas. En ellas podemos encontrar también participación de diversas castas, inclusive también los criollos. Es por eso que aquí tenemos una pequeña línea de tiempo donde vemos las principales rebeliones. O sea, yo con esta línea de tiempo quiero darles a conocer que no solo hubo una rebelión de Tupac Amaru o de Tupac Katari, y por qué no de Juan Santos Atahualpa, sino también hubo diferentes rebeliones. Por ejemplo, en el año de 1724, la rebelión de Fernando Torote. Tenemos en 1730 levantamiento de Alejo en Oropesa. Tenemos el tema que vamos a hablar hoy día, de 1742, de Juan Santos Atahualpa.
En 1759, el rey Borbón Carlos III radicalizó el despotismo ilustrado y la aplicación de las llamadas reformas fiscales. En 1780 se da la conspiración de Bernardo Pumayagi y en nuestra más importante rebelión que se dio aquí en el Virreinato del Perú, la rebelión de Túpac Amaru II en el Cusco. Y no olvidar también a un Túpac Katari, que también vamos a hablar. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Que en el Perú van a levantarse una serie de rebeliones en contra de esa llamada reformas borbónicas, que en este caso estaban en contra del llamado absolutismo, liderados no solo por criollos, sino también por indígenas que querían, en este caso, cambiar las reformas económicas y políticas del virreinato. Así que vamos a conocer las principales rebeliones de Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru II y Túpac Katari. Para entender un poco más acerca del tema que vamos a hablar, acerca de las rebeliones indígenas, nosotros necesitamos saber acerca de los sistemas de explotación, porque estos sistemas de explotación colonial van a incentivar a estas rebeliones también. Por ejemplo, nosotros sabemos que durante el periodo colonial existieron diversos mecanismos de explotación indígena. Por mucho tiempo los españoles justificaron este dominio amparados en la religión y sobre todo a la superioridad cultural. Para ello, el salvajismo indígena, evidenciado en sus diversas prácticas paganas, hacía imperiosa la necesidad de gobernarlos y sobre todo de evangelizarlos. Por ello, tenemos aquí los diferentes sistemas de explotación que se daban en el virreinato. No quiere decir que eran los únicos. Recuerden que ya en la clase pasada hablamos sobre los diferentes tipos de explotación que se daban aquí en el virreinato. Pero las principales van a ser, y las más odiadas también, van a ser, por ejemplo, los llamados corregimientos. ¿Y qué era un corregimiento? Vamos a recordar también que era un corregimiento. Eran instituciones encargadas de la administración de la mano de obra. ¿Quiénes eran la mano de obra? Los mitayos. Proveía, en este caso, la fuerza laboral a las minas y los obrajes. Y recuerda que son obrajes, eran lugares donde se dedicaban a la fabricación de diferentes, lo que viene a ser trabajos de manualidades o textilería. Tenemos también a los llamados mitayos. ¿Quiénes eran los mitayos? Los corregimientos cercanos a la mina de Potosí se preveían, en este caso proveían de mitayos. Por el trabajo de los mitayos recibían una mísera paga, que era utilizado para cancelar sus deudas con el corregidor. Y acá están también los obrajes. Fueron centros laborales dedicados a la manufactura textil e hilos de lana como algodón y cabuya. Las imágenes que tú puedes apreciar en esta diapositiva pertenecen a Guamán Poma de Ayala, un cronista indígena que representó gráficamente en sus memorias. Si tú estás interesado en leer y conocer un poco más acerca de nuestros antepasados, pues te recomiendo el libro de Guamán Poma de Ayala llamado La Nueva Crónica y Buen Gobierno, que nos habla acerca qué sucede del ingreso de Pizarro a nuestro territorio, de cómo va a maltratar, va a explotar a estos indígenas, y sobre todo también nos habla de la ejecución de Atahualpa y de las costumbres que tenían también los incas. Entonces, en esta obra, gran parte de la historia colonial, sus imágenes, por ejemplo, estas son imágenes que él mismo realizó. Apreciamos lo que son la explotación a los indígenas, el maltrato, el azote que daban, en este caso, los españoles. También, mira, ve acá se ve los diferentes tipos de castigo. Entonces, todos estos castigos que ya el indígena estaba cansado y que necesitaba cambiar esa reforma, cambiar todo ello, porque ya ellos no querían seguir siendo obligados a trabajar, tributar y encima ser maltratados. Luego también nosotros recordemos, ¿no?, lo que acabo de explicar hace un momento, los indígenas, además de maltratos por este español, tenían también múltiples deudas. Entre ellas, recuerda, que los indígenas, aparte de trabajar, tenían que tributar aquí a la corona española y el pago de los artículos distribuidos. Además, el corregidor les obligaba a estos indígenas a adquirir productos innecesarios para ellos. Y los pobres indígenas tenían que pagar esos artículos que era distribuido por
el corregidor, ya que si incumplían, ¿no?, de recibir lo que se les estaba dando, pues eran castigados. Entonces, esto forma parte del sistema de explotación colonial. Y un dato más para poder seguir avanzando con nuestro tema, un dato más es recordar, por ejemplo, o conocer en este caso, quién es José Antonio de Areche, porque más adelante vas a escuchar acerca de José Antonio de Areche. Entonces ya ve anotando quién era este personaje para que puedas entender más el tema. Pues recuerda que en 1777 llegó a Lima José Antonio de Areche, visitador general de la Real Hacienda y los tribunales del reino, con la expresa misión de aumentar las rentas de la corona y sanear la administración pública. El visitador incrementó las alcabalas y sobre todo creó las aduanas terrestres. Y también tenemos al virrey Jáuregui, ¿no?, de los tantos virreyes que tuvo el Perú. El 20 de julio de 1780, Lima recibe al virrey Agustín de Jáuregui, un militar de brillante carrera. Antes de venir al Perú, había gobernado Chile durante 7 años. Todavía no terminaba en Lima los agasajos de su recepción de este nuevo virrey cuando estalló la gran rebelión de José Gabriel Condorcanqui, que posteriormente se hizo llamar Túpac Amaru II. Entonces, este dato adicional para que más adelante relacionen cada uno de estos personajes y sepan de quién estamos hablando. La rebelión de Juan Santos Atahualpa. Entre 1742 y 1752, con un ejército de 500 indígenas y miles de aborígenes de las tribus de los Campas, Shipibos, Piros y Conibos, Juan Santos Atahualpa, quien decía ser descendiente sucesor del Inca Atahualpa, se enfrentó militarmente a los españoles, derrotándolos en varias batallas, usando la táctica de atacarlos y luego esconderse en la selva, zona que los realistas no dominaban. Los virreyes José Antonio de Mendoza y Juan Antonio Manso de Velasco, o llamado también el Conde de Superunda, tuvieron que pedir refuerzos a los destacamentos realistas de Buenos Aires y Chile para enfrentarlo en el llamado Gran Pajonal, lugar donde se desarrolló la rebelión. Pero Juan Santos nunca fue vencido. Los españoles se limitaron a fortificar la zona de Chanchamayo, pero no lograron neutralizarlo. De Juan Santos Atahualpa se sabe que fue un indio noble del Cusco, educado por jesuitas, viajó a Europa y al norte de África, dominaba quechua, castellano y el latín. Vestía una kushma, que era una indumentaria, como está ahí en nuestra imagen. Esta imagen que es muy parecido a un poncho, bueno, se llama kushma, que era una indumentaria típica de la selva. Y de su pecho colgaba una patena, en este caso era una patena de oro, que refleja los rayos del sol deslumbrando a sus enemigos. Su muerte está rodeado de misterio. Se cree que fue envenenado por un cacique envidioso de sus éxitos. Algunas tribus selváticas creen que algún día retomará para restaurar el imperio incaico. La rebelión de Túpac Amaru II, o también llamado José Gabriel Condorcanqui. Se sabe que nació en Pinta en 1742. Era cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca por rama materna. De joven se dedicó a la arriería, viajando por Cusco, Puno y el Alto Perú, en cuyas ciudades estableció un circuito comercial. Al no ser escuchado por las autoridades locales, viajó a Lima para presentar sus quejas por los enormes abusos que se cometía contra los indígenas ante las autoridades virreinales. Vuelto nuevamente a su dominio, hizo contacto necesario con otros caciques como Julián Apaza, cacique de Chayanta, Tomás Atindo Condemaita, cacica de Acos, Tomás Catari, entre otros.
compró armas de fuego esperando el momento propicio para su sublevación. ¿Cuáles fueron las causas de esta rebelión? A ver, anota bien ahí para que no te vayas a olvidar. La primera fue la población andina a partir de 1776 se vio reducido su posibilidad de obtener recursos monetarios para el pago de impuestos al ser prohibido el comercio en Potosí. 2. A los enormes abusos que cometían los españoles, sobre todo el visitador José Antonio de Areche, que con sus reformas fiscales aumentó los impuestos en forma considerable. Y la número 3, las reformas borbónicas, que se habían convertido en inadmisibles, ya que la dinastía de los Borbones aumentó la opresión en comparación con la dinastía Habsburgo. A esta fase de esta rebelión de Túpac Amaru se denomina la fase cusqueña y va desde 1780 a 1781. Ya sabes por quién fue dirigido, por Túpac Amaru II, el cual se revela en Tinta, ahí como está nuestra información, el 4 de noviembre de 1780, apresando al corregidor Antonio de Arriaga y mandándolo a ejecutar el 10 de noviembre de ese mismo año. Posteriormente, el 18 de noviembre se enfrentó a las fuerzas realistas de Tiburcio Landa, ganando la batalla de Sangarará. Días antes proclamó la abolición de la esclavitud. Con esta medida, muchos negros, zambos y mulatos van a, en este caso, apoyar su causa. A partir de aquí, las rebeliones se volvieron más radical. En este caso, atacaron las propiedades de criollos y mestizos, como destruyendo obrajes. Sus seguidores, además de ver en Túpac Amaru un jefe político, vieron en él a un inca que había venido a salvarlos y sobre todo establecer un nuevo orden, convirtiéndose la rebelión en un movimiento mesiánico. Incluso le decían, o se hacía en este caso los indígenas lo llamaban su majestad. Túpac Amaru no supo aprovechar su victoria de Sangarará y marchó al Alto Perú, donde continuó atacando posiciones enemigas. Luego, en enero de 1781, puso sitio, en este caso se fue al Cusco, pero no pudo tomar la ciudad imperial. Levantando, en este caso, el sitio, se dirigió a Tungazuca, donde fue derrotado el 10 de enero de 1781. Lo mismo que en Tinta, el 6 de abril de 1781. Checacupe y Cambopata, huyendo de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Fue derrotado, tuvo varias derrotas, Tungazuca, Tinta, Checacupe y Combapata. Luego, Túpac Amaru va a huir a Langui, donde fue traicionado por uno de sus capitanes de apellido Santa Cruz, quien lo entrega a los españoles, siendo conducido al Cusco, donde fue ejecutado en la plaza principal junto a su esposa, quien era su esposa, Micaela Bastidas. Además, también se ejecutó a Tomasa Tito Condemaita, el Sambo Antonio Oblitas, entre otros jefes de la insurrección, el 18 de mayo de 1781. El cadáver de Túpac Amaru II fue descuartizado y sus miembros fueron llevados a distintas partes del virreinato para que sirvan de escarmiento a los indígenas. Acerca de la muerte de Túpac Amaru y de su rebelión, he adjuntado un video para que ustedes puedan conocer un poco acerca de una de las muertes más, se podría decir, más espantosas que se dio durante el virreinato del Perú. Entonces, por favor, presten atención a ese video y tomen nota de los datos más importantes que les voy a ir evaluando en nuestra clase Zoom. La rebelión de Túpac Katari, o también llamado la fase Aymara. Esta rebelión se va a dar entre los años de 1781 y 1783.
La rebelión continuó con Diego y Andrés Tupac Amaru, Miguel Bastidas y Tupac Katari, que en este caso su verdadero nombre era Julián Apaza, quien en marzo de 1781 sublevó a los aymaras de Ayoayo. Luego toda la provincia de La Paz se sublevó. Los rebeldes derrotaron a los españoles en la batalla de Viacha y Laja, poniendo sitio a la ciudad de La Paz el 15 de marzo. Refuerzos españoles de Buenos Aires, al mando del general José de Peseguín, lograron liberar la ciudad situada, derrotado en la batalla de Yauco a los coroneles indios Quispe y Muyupura. Posteriormente, Tupac Amaru fue derrotado en Villaque. Otro jefe insurrecto, Miguel Tupac Amaru, fue capturado en Las Peñas, siendo embarcado en la fragata Venus con dirección al África, donde cumplió pena de prisión. Julián Tupac Katari fue traicionado por uno de sus lugartenientes, Tomás Incalipe, en Chincaya el 10 de noviembre de 1781. Luego fue conducido a Las Peñas, donde el oidor Tadeo Díez de Medina lo condenó a muerte, siendo ajusticiado el 14 de noviembre de ese mismo año. Una de las consecuencias de las rebeliones, tanto de Tupac Katari como la rebelión de la rebelión de Tupac Katari y la rebelión de Tupac Amaru, trajo lo siguiente. La primera fue la supresión de los corregimientos y la implantación en su reemplazo de las intendencias en el año de 1784. La supresión de los llamados repartos mercantiles, la creación de una audiencia en Cusco de 1787 y se prohíbe leer la obra del Inca Garcilaso de la Vega, llamado Los Comentarios Reales. ¿Y por qué se prohíbe leer este libro? Pues esto fue prohibido por la corona española en las colonias de América, al considerarla sediosa y sobre todo peligrosa para los intereses, pues alentaba el recuerdo de los incas. Esta prohibición rigió en 1781. Esto sería todo, jóvenes, con respecto al tema de las rebeliones indígenas. De igual forma, te invito a que leas tu libro que tienes y resuelvas cada una de las preguntas que cuenta tu boletín. Conmigo será hasta la tarde. Nos vemos. Muchas gracias.